Importante que en las organizaciones ordenemos los procesos, todas las tareas de las personas, la gestión como tal, y para esto existe un concepto que se llama arquitectura empresarial. El día de hoy contamos con la participación de dos expertos del tema que nos cuentan qué es esto, para qué sirve y cómo implementarlo. Y antes de dejarlos con el episodio de hoy, agradecer a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue a ustedes. Primero, MayuGo. Certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Y también damos las gracias a PAOP, Proyectos Académicos y otras publicaciones. Más academia, más ciencia. Asesoría en proyectos sean de investigación académica como implementación, modelo de negocios, asesoría en papers, pósteres de divulgación, data analytics, planeación estratégica y el nuevo servicio capacitación y desarrollo de gestión por proceso. Los puedes encontrar como PAOP en Facebook y en Instagram. Sin más, los dejamos con el episodio de hoy. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un episodio del podcast Escuela Lean. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes en este espacio chévere que siempre compartimos conocimiento, anécdotas, experiencias, sobre todo muy enfocado a los temas que hablamos, ingeniería, emprendimiento, mejora continua. Y el día de hoy tenemos por primera vez dos invitados simultáneos. Vamos a ver cómo vamos conversando con uno y con otro, nos acompañan aquí. Y también recordarán que este podcast también ya está, no solo en formato de audio, también en video, ¿no? Entonces ya nos podemos ver, digamos, las caras de lado a lado. Entonces es un gusto que estén con ustedes. Igual, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito, que escucha el podcast, sobre todo en Spotify y, como les digo, también en YouTube. Muchas gracias por eso. Pues bien, como les digo, el día de hoy nos acompañan dos invitados desde México. Es como alguna vez que ya me están devolviendo, digamos, la visita, porque yo también ya compartí con ellos en un espacio anteriormente. Ellos también tienen su podcast y tienen su canal de YouTube. Gracias por eso. Igual ya les voy a dejar por aquí el link para que lo vean también en el final de la descripción del video. Y es un gustazo que estén con ustedes. Y ellos también manejan un tema súper interesante. De hecho, un concepto que hasta que cuando yo les conocí, profundicé un poquito, digamos, en lo que trata y cómo es el enfoque, digamos, que donde están, los dos están en ese mundo, y que realmente creo que independientemente que seamos de puntos diferentes, al final nos complementamos ya netamente los conceptos, la visión de cada uno dentro de las organizaciones, que creo que es lo más importante. Bien, pues mis invitados el día de hoy son Carlos Moctezuma e Israel Tavares. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Es un gusto que estén aquí conmigo y realmente me da mucho gusto que nos acompañen. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchísimas gracias por la invitación. Cuando fuiste a nuestro canal, la verdad nos divertimos muchísimo y está súper padre que ahora estemos por acá. Entonces, en verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bienvenido. También muy contento, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí a tus órdenes para poder compartir sobre la práctica que nosotros promovemos desde nuestra posición. Así que pues un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven ahora con el canal de YouTube. Felicidades, por cierto. Gracias, muchas gracias. Igual vamos ahí siguiendo pasos y poco a poco. La idea, como siempre, es difundir esto más y que llegue realmente a más gente, que realmente creo que son conceptos valiosos que nos van ayudando cada uno en su parte. Perfecto. Les voy a pedir que se presenten un poquito, que nos cuenten qué hacen, qué estudiaron, qué se dediquen, qué están actualmente. Voy a comenzar por Carlos. Ok, yo soy Carlos Moctezuma, soy ingeniero en sistemas. Posteriormente hice una maestría en gestión de tecnologías de la información con enfoque a la arquitectura empresarial. Es a lo que me dedico, soy arquitecto empresarial. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito qué es eso, porque a lo mejor alguien por ahí dijo, oye, pues esto va a ser de pegar tabiques este capítulo. No, deténganse, ¿no? Parece, pero no. Pues por ahí algunas certificaciones de una herramienta de arquitectura empresarial, cursos, pero pues bueno, eso lo podemos ver ahí en el LinkedIn. Yo quería también presentar un poquito un tema más personal. Soy un apasionado por la arquitectura empresarial. La verdad me gusta mucho estar aprendiendo temas tecnológicos, como puede ser un ITIL, como puede ser un COVID, nuevas regulaciones, transformación digital. Es algo que últimamente me está llamando mucho la atención. Bueno, desde hace tiempo, ¿no? Que ya se viene impulsando todo esto. Y ahora, aunado esto de la agilidad, también es algo que me gusta, pero decía temas personales y me volví a lo profesional. Siempre pasa, queremos hablar de uno y nos vamos hacia otro lado.
Vivo en Cuernavaca, Morelos, está al sur de la Ciudad de México. Soy fanático de los tacos al pastor. De hecho, si alguien algún día quiere invitarme, nunca les voy a decir que no. y y no sé, Alfred, ¿qué más podría hacer? No, genial, Carlos. De hecho, gracias por estar aquí y realmente vamos a ir conociendo todo lo que su conocimiento y cómo se van complementando, digamos, en lo que hacen igual en su espacio también posterior, ¿no? Lo que hacen, digamos, extra trabajo, digamos, extra cámaras. Es genial también el aporte que hacen ustedes. Y tú, cuéntanos. Claro que sí, Alfredo. Pues yo soy Israel Tavares, y pues al igual que Charlie, soy un apasionado de la práctica que vamos a hablar el día de hoy, que se llama arquitectura empresarial. Llevo más de 20 años promoviéndola. Y soy originario de una ciudad que está al norte del país. Probablemente algunos la recuerdan por un episodio del Chavo del Ocho que se llama Monterrey. El señor Barriga era de por allá, entonces a lo mejor se recordarán esa ciudad. Y pues también soy ingeniero de sistemas, una maestría en administración de empresas. Actualmente soy el director comercial de una empresa que promueve justamente soluciones de arquitectura empresarial. Pero verdaderamente lo que nos gusta mucho, mucho hacer fuera de nuestro trabajo es el podcast que ya mencionaste, que bueno, ya nos harás el favor de poner ahí la referencia de nuestro podcast. Pues que al igual que tú, pues es un trabajo que le metemos mucho cariño, que lo hacemos nada más por el gusto de querer compartir el conocimiento, porque pues al final del día esto lo hacemos pues con nuestros recursos y con nuestras herramientas, así que pues básicamente te podría decir que de manera resumida que en la parte profesional soy un promotor de la arquitectura empresarial, y en la parte personal, pues bueno, padre de familia, felizmente casado, y pues sí, al igual que Charlie, un amante de la comida, pues en general de toda la comida latina, pero sí, también los tacos son los tacos, amigos. Y últimamente se te nota, Ira. Sí. Es que te está mirando a ti la comida. La pandemia es lo que nos ha dejado. Son las secuelas. Sí, son las secuelas. Pero bueno, aquí, Alfredo, a tus órdenes para cualquier tema que quieres que abordemos al respecto de arquitectura o lo que tú gustes. Genial, chicos, es un gustazo que estén aquí. Realmente, como ven, ustedes son de ambiente, o sea, estábamos en esa onda, entonces súper bien se ha entendido toda la grabación y todo el espacio en esa parte. Y antes de meternos a esa parte, algo que sí les quería preguntar, de hecho, porque obviamente también este podcast es de emprendimiento y está ligado también a acciones que hacemos y estamos en esa parte. ¿Cómo nació ustedes, en este caso, el podcast, no? O sea, ¿cómo fue ese match ahí en que dijeron, porque técnicamente puede haber conversado Carlos o pudo haber conversado Israel, hacerse su cuenta, pero dijeron, mejor hagamos entre los dos, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa iniciativa y cómo nació el espacio, ¿no? Pues arrancó como un concepto, de unas vacaciones que tuve. Dije, oye, pues vamos, y pues la verdad soy medio ñoño, ¿no? O sea, luego sí me gusta estar ahí leyendo y haciendo cosas cuando estoy ahí como descansando, y se me metió hacia la idea de, oye, estaría padre como que hubiera algo, o sea, porque pues íbamos viajando, hubo un trayecto donde nos fuimos ahí en autobús, y dije, oye, estaría padre, pues, tener como algo de arquitectura empresarial para irlo escuchando, ¿no? Dije, oye, o cuando vamos a la oficina aquí en la Ciudad de México, los trayectos son larguísimos, son 2 horas casi a cualquier lado que tú quieras moverte, son casi 2 horas, ¿no? Es como un dicho muy chilango que aquí decimos. Pues, oye, pues estaría bien que cuando voy al trabajo, visitar a un prospecto, cliente, lo que sea, un familiar, pues podamos irnos nutriendo con temas que nos gustan. Entonces, desde ahí como que empezó ahí la chispa, y pues bueno, somos amigos tras de todo el trabajo que hemos hecho Irra y yo, y le platiqué a Irra, y al inicio como que sentí como que Irra, y ahorita a lo mejor nos comenta, pero desde mi punto de vista fue así como, oh, sí, ¿por qué no lo hemos hecho antes, no? ¿Por qué venimos a platicar después ya de tanto tiempo? Y ya ahí empezamos a construir, empezamos a aventar ideas, oye, yo pongo esto, yo pongo aquello, y pues se fue haciendo un esquema donde todos íbamos sumando, hasta que en septiembre de hace 2 años ya salió de manera oficial el canal. Bueno, el podcast, pues. Genial, Carlos. Y en ese camino que ustedes han recorrido, que pues, yo diría que al final es medio emprendimiento, ¿no? Como es, al final es recursos propios, es ponerle tiempo, sobre todo, ¿no? Es dedicarse. Y de hecho, ustedes, estando conmigo, verán que la gestión de
buscar al invitado, de coordinar, de grabar, después de editar, lo que sea, o sea, subir a redes, o sea, sí toma su tiempo. Y en ese camino, ¿qué te ha quedado, no? O sea, ¿cómo es esa satisfacción que dices, o sea, tú y yo no es que, o sea, es suficientemente aspirar a llegar, o sea, a un millón de seguidores, o algún rato puede que sí, puede que no, pero ¿y cómo es ese caminito, no? Esa satisfacción que vas viendo que se va creciendo poco a poco, pero se crece. Sí, fíjate que el Charlie y yo lo hemos platicado muchas veces que es muy satisfactorio cuando vemos que así sea una persona nos manda un mensajito en nuestras redes sociales o en nuestros canales felicitándonos o agradeciendo o inclusive diciéndonos gracias a este episodio o gracias a este invitado pude promover o pude ayudar a mi jefe a que entendiera mejor la práctica. Entonces, créeme que esos mensajes para nosotros son oro molido. O sea, realmente es lo que nos motiva a seguir haciendo este tipo de videos, de episodios. Tanto Charlie como yo, pues creemos que siempre va a ser mucho mejor pues compartir, ¿no? Compartir el conocimiento, no tratar de quedártelo para ti, no tiene sentido que todo lo que hemos estado haciendo, pues te puedo decir que afortunadamente por el trabajo hemos podido viajar a todos los países de Latinoamérica, por allí habrá 2 o 3 países que no hemos visitado, pero nos gusta mucho compartir, sobre todo creo que ese es uno de los principales motivadores cuando haces este tipo de podcast y probablemente tú también compartirás con nosotros que eso es lo que nos motiva, ¿no? O sea, seguir compartiendo en la comunidad. Y fíjate que algo que comentó Charlie es que cuando él pensó en algo como esto, se dio cuenta que no existía en Latinoamérica una plataforma que hablara del tema. O sea, realmente hay en Estados Unidos y en Europa, inclusive en Asia también hemos visto que hay podcasts que se dedican a promover la arquitectura, pero en Latinoamérica no existía. Y somos una comunidad grande, o sea, realmente todos aquellos que nos autodenominamos o nos denominan arquitectos, te estoy hablando que son miles y miles de personas en Latinoamérica. Y entonces, pues digamos que quisimos poner nuestro granito de arena para la comunidad y pues ahí de a poco hemos podido, ya actualmente que el canal lleva casi 50 episodios, o sea, por ahí vamos, donde hemos tenido pues invitados de todo tipo, ¿no? Invitados que son expertos inclusive desde la gestión de riesgos, bueno, tú mismo, en la mejora continua, o sea, que es algo que también hemos querido hacer, que no solamente encasillarnos en arquitectura empresarial, ciertamente ese es nuestro fuerte y es la mayoría de nuestros invitados hablan de arquitectura empresarial, pero también sabemos que hay otras prácticas que complementan a la arquitectura, como fue tu caso, ¿no? Donde nos hablaste mucho acerca de la importancia de la mejora y una frase que tú dijiste y se me quedó grabada es que la mejora empieza con las personas, ¿no? O sea, el centro de toda mejora son las personas y es algo que nos hizo mucho eco a Charlie y a mí después de que hablamos contigo porque pues como arquitectos, como gente de tecnología, gente de sistemas, pues somos muy dados a pensar principalmente en el hardware, en el software, en los procesos y pues de alguna manera sabemos que las personas son importantes, pero pues no lo manifestamos como debería ser. Entonces, pues sí, Alfredo, ha sido toda una aventura, es muy satisfactorio, la verdad, es que es porque además, déjame decirte que algo que nosotros tomamos la decisión es de que nuestro podcast fuera completamente agnóstico, es decir, no promovemos algún color o algún partido político o alguna marca. Queremos ser sumamente prácticos, es decir, que el contenido de valor que compartamos, válgame la redundancia, sea práctico, o sea, cosas prácticas, ¿no? Tratamos en la medida de lo posible no irnos mucho a la teoría, sino más bien buscar casos que fueron implementados en empresas de Latinoamérica. También ese es otro que hemos buscado mucho, ¿no? Casos de la región, porque pues a veces tenemos historias de éxito en otros lugares del mundo, pero bueno, y en Latinoamérica, ¿qué nos cuentas? Entonces, pues eso es todo tú lo vives en carne propia, Alfredo, con este podcast, pues no es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido en estos ya 2 años, ¿no, Charlie? Dices. Sí, más o menos 2 años. Y contando, que esperamos que sean muchos. Y serán 100. Gracias. Genial, chicos, no, justo quería comenzar con eso por el podcast, pero como sabrán, estamos más o menos en la misma onda en el tema podcast, digamos, aparte independientemente de lo que hagamos, entonces igual, felicitaciones por eso y realmente sigan adelante en ese espacio. Gracias. Así vamos, metimos en materia.
Como sabrán, vamos a hablar de arquitectura empresarial, que realmente, como les decía al principio, antes de que, de hecho, conversara con ellos en el podcast, era un término que me era ajeno, la verdad, estaba un poco en el aire, entonces profundicé un poquito. Y quería comenzarles contando así, en rasgos generales, ¿qué es la arquitectura empresarial, no? O sea, ¿qué se enfoca? ¿Cuál es ese gran concepto que está en el aire ahí, no? Carlos, por favor. Con muchísimo gusto. Pues mira, me gustaría como comentarle a la audiencia, poner una analogía, y ahorita que por ejemplo veo que atrás ahí tienes algunos libros, déjame ponerlo como de la siguiente manera. O sea, la arquitectura empresarial, antes de entrar a la analogía, me gustaría arrancar que cubre 4 grandes capas, ¿no? La capa de negocio, la capa de datos, de aplicaciones y de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando una falle o cuando alguna tenga una afectación, pues le va a pegar a todo. Pensemos, vamos de abajo hacia arriba, que es lo como normalmente es más fácil de identificar. Pensemos que se cae un servidor. Esa es la capa tecnológica, la capa de abajo. Entonces, si le pega al servidor, pues seguramente a la aplicación donde está hospedado. Y esa aplicación pues le pega a la siguiente capa, que esos son los datos. Entonces, seguramente pues, no vas a poder entrar a revisar que a lo mejor tu reporte, tu información, no te vas a poder ni loguear, ¿no? Porque pues no tienes información. Y por último, a la capa de negocio, ¿no? Entonces, si no tienes datos, no tienes tecnología, no tienes aplicaciones, no tienes datos, pues no vas a poder operar, no vas a poder darle continuidad a tu negocio y articular todos estos procesos que tienes. Obviamente la estrategia, las capacidades, pues se quedan quietas, ¿no? Entonces, ahorita me fui a lo mejor en un caso como drástico, ¿no? Donde pudo haber fallado. Pero lo que buscamos también es hacer como toda esta parte de la planeación, de cómo pues tenemos todas estas 4 capas, pues buscar la manera correcta de que podamos, pues prever ciertos problemas, de que podamos mejorar, que pueda haber una mejora continua también en todo esto, porque si no, un dicho que creo que lo hemos dicho todos en algún punto en la vida, ¿cómo vas a mejorar si no lo puedes ver o no lo puedes medir, ¿no? Entonces, eso es una muy buena forma de poderlo identificar y de poderlo ver en estas 4 capas. Entonces, esto como creo que lo van a encontrar en cualquier definición de algún framework de arquitectura, y ahora sí con la analogía. La más común que decimos pues es la de la casa, ¿no? La de los planos, y esa a lo mejor se la dejamos ahorita a Irra porque la platica de una manera que cuando se la escuché por primera vez, creo que ahí dije, esto es arquitectura empresarial. Y ahorita, con el tema te digo que de los libros, voy a probar a lo mejor ahorita esta nueva analogía, que luego nos pasa que tenemos todos nuestros libros desordenados, ¿no? ¿Y por qué? Porque los fui utilizando, ¿no? Los fui tomando uno, a lo mejor quería buscar, no sé, algo de Harry Potter, y lo tomé y listo, y de repente lo mezclé con algo de historia y se fueron ahí mezclando. Pero oye, ¿y qué es lo que pasa cuando a lo mejor vas avanzando en tu vida y dices, oye, es que yo recuerdo una frase de Lean y pues no sé en dónde está? Entonces, si tú te vas al librero, pues ¿cuánto tiempo te vas a tardar buscándolo, no? Porque pues todo esto, todo resuelto, todo revuelto. Entonces, pues empiezas a ver y te vas a tardar mucho tiempo, mucho tiempo. Y ya a lo mejor te da flojera, ya no lo revisas, porque pasa igual en las organizaciones, ¿no? Los procesos y las cosas se hacen como Dios nos da a entender. Luego no tenemos como mucha la cultura de la planeación, de poder hacer, no, pues es que siempre lo debes de poner en este cajón. Oye, pero es que es este tema de historia. Pero por el tiempo lo metí en otro lado. O porque mi antecesor así me dijo que era. O porque yo creí que era lo mejor y ahí lo guardaste, pero no era lo mejor. Entonces, justamente con la arquitectura empresarial buscamos eso, ¿no? Poner un orden a este librero, de decir, ok, pues si ya pasó, pues no quiere decir que esté bien. Hay que buscar la manera para que todo esto se pueda articular y podamos ir mejorando, para que cada vez que tú tengas una necesidad de negocio, sepas en qué parte del librero encontrarla y de una manera rápida. Oye, que quiero temas de Lean, pues listo, me voy al tema de buenas prácticas, ya busco a lo mejor por abecedario, lo tomo e inmediatamente lo sé, ¿no? Entonces, esto pues ya hablamos de pues ya un tema pues de excelencia,
pasa por todo un proceso, porque no, a lo mejor ahorita lo vendí muy bonito y a lo mejor alguien dice, hagámoslo mañana, ¿no? Entonces, es todo un proceso que hay que seguir escalando, pero así muy, muy básicamente y muy terrenalmente es como me gustaría como decirle a todos los que están aquí, ¿qué es esto? Eso es lo que buscamos, poner un poquito de orden en este caos a través de estas 4 capas conectadas entre sí. Genial, Carlos. Israel, y bueno, yo voy a preguntar la anécdota de la analogía de la casa, pero Por favor. en esa, sí, por favor, ya que con eso le convenciste a Carlos. No, mira, realmente lo que ya nos compartió Charlie, pues eso es la arquitectura empresarial, pero justamente la arquitectura empresarial se divide en dos grandes palabras, ¿no? La arquitectura. Y no es otra cosa justamente lo que hace un arquitecto de una construcción, ¿sí? El arquitecto lo que hace es que diseña la casa, tiene los planos, tiene los mapas de la casa. Y en la arquitectura empresarial sucede exactamente lo mismo, solo que de la empresa. No estamos hablando del edificio o de la casa, sino los planos de los recursos más importantes de una organización. ¿Y cuáles son esos recursos más importantes? Los procesos, la tecnología, los datos, la estrategia, la estructura organizacional. La intención es de que toda organización debería de tener los planos de la empresa en algún lugar. Así sea en PowerPoint o en cualquier lugar, es importante que las organizaciones tengan una representación gráfica de cómo hoy en día operan. Y como bien sabemos, hay empresas que desafortunadamente por alguna otra razón, esos planos solo están en la cabeza de las personas y que no se vayan o se enfermen porque son los que saben cómo están organizados los procesos o las aplicaciones tecnológicas o los datos. Entonces, justamente, normalmente en las organizaciones hay una figura que se llama el arquitecto de la empresa, que es el que tiene todos esos mapas, que tiene todos esos planos. Ahora, no solamente consiste en hacer la representación gráfica de la organización, sino cómo se relacionan esos planos entre sí. Como bien decía Charlie, cómo puedo ver la dependencia que existe entre la tecnología y el negocio, entre el negocio y la estrategia. Eso es parte del trabajo del arquitecto empresarial. Tener la representación de los planos, pero además también la relación que existe entre cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, en esencia, también es una disciplina, o sea, es un estilo de trabajo, es una nueva forma de trabajar, en donde de aquí en adelante, a través de los mapas o de los planos, institucionalizamos la forma en la que se hacen las cosas en la empresa. Y no dependemos de que si la persona está o no presente, sino que los planos los tenemos dentro de la organización y cada vez que tengamos una duda de cómo se lleva a cabo una cosa, buscamos los planos. Entonces, básicamente esa es la arquitectura de la empresa. Entonces, por eso es que nos autodenominamos, si bien es cierto que somos ingenieros en sistemas, como bien dijimos, pues al final del día te puedes convertir en un arquitecto de sistemas o en un arquitecto de procesos o en un arquitecto de datos, o el que tiene la visión global es el arquitecto de la empresa, que sería como el arquitecto que cubre todos los dominios, ¿no? Entonces, en esencia, eso es la arquitectura empresarial, Alfredo. Pero me querías preguntar algo más, disculpa. Sí, ya se me fue, pero no importa, ya volverá. Entonces, verás, en ese, justo lo que me comentas es prácticamente, digamos, o sea, yo soy en cambio ingeniero industrial, y estoy también en los procesos, y metido en la fábrica y todo el relajo que hay, todo lo es ahí. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos de común o esas diferencias, digamos, que pueden existir entre un administrador, alguien productivo, por ejemplo, industrial, en la parte netamente operativa, digamos, de la empresa, y lo que hace la actitud empresarial, digamos? O al final hay un match ahí en un punto que está no, por ahí rodando, digamos, que más o menos podría ser algo parecido, digamos. Carlos. Pues ahí, ¿cómo lo vemos? Pues los procesos también nosotros los consumimos y también los hacemos, también los identificamos. Entonces ahí es como el punto de quiebre. Hay algo que también Alfredo, creo que se pusieron de acuerdo en lo que me conectaba. Creo que me gustaría contestar también con algo que he escuchado mucho ahí en sus conferencias, que los procesos es la cadena o la columna vertebral de las organizaciones, ¿no? Y donde ahí se empieza a desembocar todo. Entonces nosotros ahí a lo mejor la diferencia que podemos hacer como con esto es que
Luego, ustedes los ingenieros industriales en ocasiones se van como que hasta el detalle completamente fino y hasta inclusive hasta la automatización de procesos. Que si bien nosotros también dentro de la arquitectura podríamos llegar, pero últimamente ya no lo recomendamos tanto. Ya nada más recomendamos unos 4 niveles, a lo mucho, pongamos un poco técnico, macroproceso, proceso, subproceso y procedimiento de vez en cuando. ¿Por qué ya no tanto a detalle? Porque nos interesa saber las conexiones, como bien comentaba Irra, ok, pues no es lo mismo que se te caiga, voy a decir, un SAP, a que se te caiga solo un pequeño módulo, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a hacer como todas estas conexiones, estos legos, los empezamos a, bueno, pues es que a ti proceso, que eres súper estratégico, eres importante, pues ya todo es digital, ¿no? Entonces, todos los procesos, me atrevo a decir que ya están mínimo en un Excel, ¿no? O sea, ya mínimo. Y si no, deberíamos de tener ahí cuidado, si no está en algo. Entonces, si nosotros no tuviéramos Excel, pues hacia dónde corremos, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos como a ver las dependencias y como decía, la aplicación y de ahí hacia la tecnología o hacia arriba en esta pirámide que comentaba al inicio, pues a ver contra los datos y contra el negocio mismo. Entonces, ahí es donde siento que está donde nos conectamos mucho. Y de hecho, siempre nos vemos en los proyectos, ¿no? O sea, casi siempre trabajamos con ingenieros industriales, con modeladores de procesos o gestores de procesos, creo que ahora los están llamando, o los agilistas de procesos, que es la nueva era, donde siempre es como de, bueno, pues ustedes ya los tienen, pues vamos a reutilizarlos. Porque eso es luego como uno de las preguntas base, es que yo ya los tengo, mis procesos, ya tengo todo esto, ya no te va a servir a ti, arquitecto. Entonces siempre buscamos reutilizarlo, ¿no? Todo lo que está, siempre hay que tratarlo de consumir. A lo mejor los mapearon de una perspectiva diferente a lo que nosotros estamos buscando, pero siempre es súper padre reutilizarlo y definir ciertas directrices o prácticas como para seguir agregando valor al negocio, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Y a lo mejor me gustaría hacer aquí una acotación por si también hay arquitectos de soluciones aquí. A lo mejor alguien se pasó porque cuando estamos hablando de estos temas técnicos, de donde ya vamos a referirnos hasta un tema como muy puntual, esto es lo que le compete a los arquitectos de soluciones. Un arquitecto de soluciones ya ve completamente el detalle de cómo se va a implementar, que ahí es donde coincidimos luego mucho con los modeladores de procesos, ¿no? Vamos a contextualizar, vamos a ver cómo todas estas maquetas cómo se van a estar haciendo. Pero muchas veces nos ven como eso, y nosotros somos arquitectos empresariales. El arquitecto empresarial es un poquito más global, en las 4 capas, como decía. El otro es más detallado, o como me voy a poner un poco TOGAF-CEP, que es la práctica que es como la más fiel. El arquitecto empresarial va a largo plazo y más holístico, más de alto nivel, y el arquitecto de soluciones un poco más aterrizado a la solución per se. Entonces son también de los 2 roles que les quería platicar, por si seguramente ustedes lo ven, hasta me atrevería a decir que están haciendo arquitectura empresarial en algunos proyectos sin ponerle el nombre de arquitectura empresarial. Justo pensaba en algo así, que posiblemente se haga, muchas empresas lo hagan, pero no es exactamente definido con ese rol en esa parte. Israel, y siempre que hablamos de herramientas, sea en servicios, manufactura o lo que ustedes hacen, como que a veces muchos nos disparamos, solo pensamos en empresas grandes, que tal vez están bien estructuradas, que tienen la necesidad, y sobre todo porque tal vez saben que tienen la necesidad, ¿no? Pero hay muchas empresas que todavía desconocen o no están nada empapados o no tienen nadie, digamos, que trabaja esos temas. Y en tu caso, ¿qué pensarías? ¿Que todas las herramientas o haces toda esa gestión, digamos, es para todo tipo de empresas o son empresas que tienen algún tipo de estructura mínima, digamos, donde realmente le podría servir? Sí, de hecho, fíjate que cuando nosotros empezamos el podcast, nuestro segundo o tercer episodio que grabamos, justamente hablamos de este tema, ¿no? con un colega respecto a que si la arquitectura empresarial aplicaba para cualquier organización o solamente está pensada en organizaciones multinacionales o empresas globales. Y a lo que llegamos a la conclusión es que es como si pensáramos que de pronto una casa de nuestro vecino, que a lo mejor es una casa pequeña, y lo comparas con un edificio, no podrías decir, es que la casa pequeña no tiene arquitectura y la casa grande o el edificio sí tiene arquitectura. En realidad, ambas tienen arquitectura. O sea, tanto la casa pequeña como el edificio más grande del país tienen cimientos, tienen columnas, tienen muros. Es decir, en conclusión, ambas
edificaciones tienen su arquitectura. Evidentemente, el nivel de complejidad no es la misma, ahí ya es distinto. Entonces, hace más sentido tener un arquitecto empresarial en organizaciones que son grandes, que son complejas, que tienen tal vez 3, 4 líneas de negocios, en donde a lo mejor tienen geográficamente oficinas por todo el mundo, donde son miles de empleados. Ahí hace más sentido tener una persona que se encargue de tener estos planos o estos mapas y ver la relación y lo que ya explicamos. Y mientras tanto, tal vez en una organización donde está conformada, digamos, por 20 personas, en donde solo se encuentran tal vez en una ciudad y comercializan un único producto, pues evidentemente su arquitectura es tal vez un poco más sencilla o mucho más sencilla que la primera empresa que describía. Y de ahí que por eso te vas a dar cuenta que la mayoría de las empresas grandes, particularmente el sector financiero y el sector asegurador, tienen esta figura de arquitecto, ¿no? Del arquitecto de la empresa. Y probablemente la tienda de la esquina o el que vende tacos, pues no va a tener una persona dedicada a tener estos planos, porque pues no le hace mucho sentido tener una persona cuando tal vez su empresa son 20 empleados, 50 empleados, ¿no? Ahora, sí conocemos empresas que no son muy grandes, que digamos que están dentro del sector de pymes, que si bien es cierto, no tienen una figura de arquitecto empresarial, sí hay personas que hacen las veces de un arquitecto, porque al final del día ellos saben de la importancia que es tener los planos de los procesos o los planos de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, pues de manera sencilla te digo que la arquitectura empresarial aplica para cualquier organización. Sin embargo, y siendo muy franco, hace más sentido en organizaciones que son muy complejas y sobre todo organizaciones que nacieron en el siglo anterior, que han ido creciendo tal vez de una manera no tan organizada y que han ido creciendo tal vez a base de adquisiciones y fusiones, en donde pues administrar los procesos de 2 empresas que se están fusionando, la tecnología que se duplica, porque pues evidentemente ambas empresas tienen el sistema de nóminas, tienen el sistema de compras. Ahí hace más sentido tener una figura que organice la casa, que diga, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a mantener un solo sistema de nóminas, o vamos a tratar de aprovechar el hacer compras por volumen, por escala de volumen. Entonces, te digo, la arquitectura está en todas partes, o sea, todos tenemos procesos, y creo que eso tú lo sabes perfectamente, ¿no? Todos tenemos sistemas hoy en día, hasta la empresa más pequeña es más, hasta el que vende tacos, si le quieres pagar con tarjetas, saca su celular, ¿no? Entonces, pero pues, nuevamente, hace mucho más sentido con la empresa global que tal vez que con la tienda de la esquina, que pues son 20 personas. Entonces, pero sí, Alfredo, es una pregunta que nos hacen muy seguido. La respuesta es sí. Todas las empresas pueden aplicar arquitectura empresarial sin ningún inconveniente. Genial. Justo, precisamente, de hecho, la misma pregunta, en cambio, en temas de herramientas Lean o Media Continua es lo mismo, ¿no? Sí, puede mi empresa porque es pequeña, lo que sea, pero igual aplica, digamos, o sea, sí, hay que saber cómo, ¿no? La clave es viendo el momento, cómo está la empresa, qué gente tiene, qué recursos tiene, entonces, pero saber si algo se puede hacer, pero entonces todos pueden en esa parte. Carlos, y si a mí mañana se me ocurre, por ejemplo, digo yo, siendo industrial, ya me casé de todo y me quiero ser arquitecto empresarial, ¿qué tengo que estudiar o en qué me tengo que preparar? ¿Qué conocimientos base necesito para poder realmente meterme en algo como esto? Te voy a recomendar un podcast muy lindo que se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial, que ese sí o sí lo tienen que escuchar. Pues, mira, si nosotros quisiéramos convertirnos en arquitectos empresariales, hay como el camino que creo que seguimos la mayoría, que es buscar una buena práctica, ¿no? Y digamos, hay dos, bueno, hay varias, pero hay dos como que son las más reconocidas, la de Sackman y TOGAF. Entonces, me voy a ir con la segunda, con TOGAF, porque Sackman, pues bueno, es el padre de la arquitectura empresarial y sigue siendo muy vigente todo lo que él propone. Sin embargo, TOGAF como que tuvo un impacto más fuerte en
con un poquito a lo mejor más de alcance con ciertas nuevas cosas, ha ido como ahí también actualizando. Y lo que le recomendaría es leer un poquito TOGAF, solo que con cuidado, porque si de repente nos vamos así a leer TOGAF, es como leer, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Donde pues la ves y pues la quieres leer así de frente y no se lee así, ¿no? Entonces sí necesitas ver como de, oye, pues más o menos cómo le puedo ir agarrando ciertos matices, ciertos colores para que nos vayan tomando. Y yo últimamente recomiendo mucho en ciertos talleres que empecemos por capas, que empecemos a comernos todo esto, porque también es algo bonito de la arquitectura. Como decíamos, tenemos esas 4 capas, y si a lo mejor esta persona que dice, es que yo sí me quiero meter en todos estos temas de arquitectura empresarial, pero siento más como que mi espíritu es a lo mejor un poquito más de TI, porque soy ingeniero, pues te puedes ir a la capa de tecnología, y ahí puedes ver pues toda esta parte que se propone, o a lo mejor mi espíritu es un poco más de planeación estratégica, pues te puedes ir a la capa de negocio. Entonces ya no te lees todo el libro, ya nada más te empiezas a leer como lo tuyo, y ya lo vas modulando, ¿no? Ya empiezas a bajar o subir dependiendo de dónde está tu capa, para empezar a agarrar como más sabor, ¿no? Entonces, esto puede ser, la verdad también, segundo o tercer gol que llevo, el podcast, la verdad sí ayuda mucho, porque acá, pues te lo está diciendo un libro plano, y acá te lo están diciendo, pues, personas que lo han vivido, porque muchas veces, y lo sabemos todos, lo que dice el libro y lo que pasa realmente son luego cosas completamente diferentes, ¿no? Así, si nosotros llegamos así, es que el libro dice que se tiene que hacer así, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, luego también escuchar, o hablando de analogías, ¿no? De si tú quieres aprender a jugar lo que tú quieras, el deporte que quieras, ¿qué es lo que haces? Pues ves videos, ¿no? De esa persona, quiero aprender a pegarle con la izquierda, pues ves videos de Messi, oye, quiero aprender a sacar así, no sé, ves muchas cosas. Entonces, les recomendaría lo mismo, si ustedes quieren aprender, pues consúltenlo, está obviamente el canal, también el The Open Group tiene su propio canal, hay mucha información que es, la verdad, es muy, muy valiosa, pero yo les recomendaría primero, documentense en todas estas prácticas para que sea más fácil de los primeros entendimientos, y ya posteriormente, documentarse. Genial, Carlos. Y el podcast, que por eso, obviamente voy a dejarle aquí en la descripción, para que cualquiera que vaya ahí. Israel, y en tu experiencia, ¿qué beneficios o qué nos puedes contar, digamos, de cómo sería ese antes, después de una empresa que empezó a aplicar tus conceptos, y qué has visto tú esos cambios, ¿no? Algo que te ha llamado mucho la atención, de que una empresa ha mejorado o se ha ordenado aplicando esto, ¿no? Sí, claro. Hay digamos que 3 pilares importantes que hemos visto en la mayoría de las empresas que han adoptado la práctica de arquitectura empresarial. El primer gran pilar es cuando tú tienes estos planos, estos mapas al alcance de las personas que toman las decisiones, e inclusive hay empresas que estos planos los ponen a disposición de cualquier empleado, de forma que un operario de alguna línea de producción puede rápidamente saber quién, cómo, cuándo y por qué se hacen las cosas, porque tiene los planos de la empresa, ¿no? Tiene los planos de la línea, tiene los planos del procedimiento de solicitud de mercancía, de recepción de materiales. Entonces, cuando tú les das ese acceso a las personas, lo que logras es tener una visibilidad de la organización 360 grados. Es decir, el mindset de la gente cambia en el momento que tú les permites ver más allá de lo que ellos hacen en el día a día. Porque nunca va a ser lo mismo recomendar una película cuando solo ves un pedacito de la misma a cuando ves de punta a punta la película. Entonces dices, no, sí está buena, porque fíjate que al principio sucede esto y termina con esto otro. Entonces, nosotros cuando nos invitan a este tipo de charlas, hablamos mucho de la visibilidad. Esa visibilidad que permite que la gente tome decisiones correctas, ¿no? Anteriormente, y todavía haber empresas que limitaba que sus empleados solamente vieran lo que tenían que hacer, ¿no? Por temas de seguridad, por temas de celo profesional, por lo que sea. Y hoy en día hemos visto cómo hay organizaciones que cuando les permites tener esta visión integral, como te decía, una vista punta a punta, no solo de los procesos, porque la arquitectura empresarial, como ha dicho Charlie, abarca 4 dominios. Uno de los dominios es la parte importante de los procesos, pero también la tecnología. Ahora,
también estamos conscientes, hay información sensible que no compartimos. O sea, evidentemente no vamos a compartir temas salariales o temas que no queremos que todo el mundo se entere, pero pues al menos sí el core del negocio, los procesos core, los sistemas core, la estrategia, todo eso creo que tiene que estar al alcance de las personas. Entonces, cuando tú adoptas arquitectura empresarial, inmediatamente empiezas a darte cuenta que la gente ya empieza a tener hasta un mismo lenguaje de comunicación gracias a que están viendo la misma fotografía. Ya no va a depender de mi experiencia, de mi percepción, de mi estado de ánimo, de lo que me dijo mi compañero, sino que tenemos un mismo marco de referencia. Nos referimos a lo mismo. Que si de pronto a lo mejor tú la información la usas para un propósito distinto al mío, pero no deja de ser lo mismo. El proceso de ventas es el mismo proceso tanto para ti que estás en la línea de producción como yo que estoy en ventas. Entonces, yo diría que la visibilidad es una de las grandes ventajas que inmediatamente obtienes al adoptar arquitectura. El segundo tiene que ver justamente con el análisis de impacto, poder determinar cuáles son los impactos el día de mañana que quieras hacer un cambio en algún proceso, en algún recurso tecnológico, en algún indicador, en algún control, en alguna política, saber a qué le impactas, a quién le tienes que notificar. ¿Cuántas veces tal vez ha habido gente que va al fin de semana esperando que funcione el sistema y a la gente se le olvidó decirle que no fuera porque íbamos a darle mantenimiento, porque no tenemos ese análisis de impacto, esas dependencias? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de poder relacionar los diferentes componentes de la empresa, te permite anticiparte a los cambios. Es decir, el día de mañana que queramos hacer este cambio, toma en cuenta que le vas a afectar a B, C, D y E. Y entonces, la arquitectura empresarial te ayuda mucho también para anticiparte a los cambios, para poder hacer ese análisis que mencionaba, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, la verdad es que no lo dije en un orden en específico, pues la arquitectura empresarial sin lugar a dudas te da orden, te da estructura, o sea, te permite que todo mundo empiece a trabajar de una manera más coordinada, de una manera más bajo un enfoque de colaboración y mejoramos la comunicación que ya mencioné anteriormente. Entonces, el orden que te da la arquitectura empresarial es de suma importancia. Y yo nomás le pongo hago una pregunta al aire para que quienes nos escuchen nos respondan. ¿Ustedes harían un cambio en su casa? No sé, tumbar una pared, levantar un piso, cualquier cambio sin revisar los planos de la casa. ¿Se animarían a hacer un cambio simplemente tratando de ver que nada pase? O sea, cruzando los dedos, es decir, tumbemos esta pared y pues confiemos que no sea una pared de contención o que no pase por ahí un tubo de gas o de electricidad. Entonces, es la misma reflexión que hacen las empresas. Oye, espérate, antes de que tumbemos esa pared o ese sistema o ese proceso, ya revisamos cuáles son los impactos, qué es lo que está manteniendo esa pared. Entonces, la arquitectura empresarial realmente te ayuda para muchas otras cosas más. O sea, podríamos haber estado hablando aquí, por ejemplo, para temas de compliance, temas de cumplimiento. Hay industrias que están reguladas por entes gubernamentales, la Superintendencia Financiera, la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, etcétera, etcétera, que exigen que sus agremiados, que las empresas que pertenecen a ese gremio tengan ciertos planos. O sea, ya no es si los quieres hacer. O sea, oye, si vas a tener el dinero de miles y miles de clientes, necesito que me demuestres que tienes procedimientos, que tienes políticas, que tienes controles, que tienes sistemas robustos. Necesito que me muestres evidencia a través de planos, a través de reportes. Entonces, la arquitectura empresarial te ayuda a cumplir con lo que exigen ciertos entes reguladores, ¿no? Entonces te digo, la arquitectura te da muchos beneficios. Insisto, lo que dije anteriormente, hace mucho más sentido cuando es una organización muy robusta a que cuando es una organización pues que tiene poquitos procedimientos y poquitos sistemas y poquitas personas. Entonces, pero sí, Alfredo, la arquitectura empresarial, por donde quiera que lo veas, te va a dar muchos beneficios. Genial, me parece súper bien porque al final, de hecho, la gente que escucha, si son de otra área, lo que sea, pueden ver cómo se complementa muy bien el tema de procesos. Al final, como dices tú, es el orden
creo que es a llegar a esa armonía que realmente le permite a la empresa estar mucho más formal, digamos, en todo su día a día. Y realmente estar así, eso le va a permitir crecer. O sea, si no va a ir todo el tiempo desordenado y al final en algún punto eso colapsa y se va a frenar en seco. Chicos, casi que para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, ya casi, y vuela realmente en esa parte. Carlos, te quiero preguntar, ¿qué tips, recomendaciones das a la gente que quiera, o sea, tips, películas de Netflix, series, lo que sea, lo que se venga a la mente, libros, algo ya nos comentaste, a la gente que quiera investigar un poquito más de esto, o la gente que quiera estudiar, porque en tu caso usas un ingeniero de sistemas, ¿no? Y no sé si por cajón un ingeniero digamos, de ley o cajón un ingeniero de sistemas va a llegar a hacer a lo que hacen ustedes, o pues, realmente los caminos son diversos y puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces son más técnicos en esa parte. Entonces, alguien quiera meterse ahí, por dónde comenzar, ¿no? O alguien que diga en mi empresa, chita, ¿sabes que quiero ahorrarle un poquito más? Sé que está mal, hay procesos. ¿Y por dónde empezar, no? O sea, ¿cuáles serían sus primeros pasitos ahí? ¿Sabes qué? Me gustaría hacer como una recomendación a lo mejor un poquito ruda. Si en sus organizaciones preguntan si hay un arquitecto empresarial. Pues me gustaría como que se lleven eso en la cabeza, porque luego sentimos, como decíamos, que a lo mejor no existen y a lo mejor ya está alguien por ahí. Entonces, eso como uno, bibliografía, TOGAF creo que, como decías, creo que todo arquitecto que se respeta lo hemos ojeado. Tal vez no lo hemos acabado porque es un mundo, pero mínimo le hemos dado una ojeadita. TOGAF, de Sackman, el podcast. ¿Qué otro les podría recomendar? Pues hay varios eventos, la verdad, también de arquitectura, como por ejemplo el de Open Group, hace eventos. Me corregirá si creo que el de este año es en Sao Paulo. Sí, ¿verdad? Creo. Hay algunos eventos que si no podemos ir obviamente para allá, también lo suben a sus canales, a sus redes sociales. También eso creo que puede ser otra buena recomendación, seguirlos en sus redes sociales, en LinkedIn. Hay ciertos grupos en LinkedIn, por ejemplo, yo estoy en uno también también de ciertas prácticas, hablando, por ejemplo, también de procesos. Hay grupos de BPMN, hay grupos como de muchas cosas donde vamos intercambiando como ciertas prácticas, pero así hablando completamente de arquitectura, este foro de ellos, hay otro que se llaman Gartner, que también Gartner es una empresa, pues muy reconocida, que pues son analistas que escriben, que tienen una pluma experta, un bolígrafo experto, que pues van escribiendo y dando como ciertas recomendaciones. Entonces también creo que podría ser muy interesante, leerlos, saber de ellos. Y pues me gustaría dar un tip, que justamente hicimos esta pregunta y desde que lo dijo nuestro invitado, que justamente acaba de salir, lo dijo Guadalupe Bravo, que es anímense, ¿no? O sea, si ustedes dicen, ok, si me llama la atención ser arquitecto empresarial, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay que dar el paso, hay que animarse a pensar fuera de la caja y revisar qué otras alternativas hay. Obviamente, si alguien quisiera platicar mucho más a detalle de lo que hicimos acá, también nos puede seguir en nuestras redes sociales. También nosotros posteamos ahí muchísimo y con mucho gusto les damos a lo mejor una orientación dependiendo de la capa que quieran estar, si quieren ser como por capa o si quieren ser completamente en todas, también podemos darle una recomendación, y principalmente para pasar de ciertas bibliotecas o ciertos PDFs que creo que nos pueden ayudar muchísimo a seguir aprendiendo. Genial, Carlos. Israel, y para ir terminando, ¿cuál sería la razón, la más grande, por qué una empresa tiene que aplicar arquitectura empresarial? Es una ventaja competitiva hoy en día en la que vivimos, donde el conocimiento está al alcance de todas las empresas. La materia prima prácticamente es la misma para todos, en donde la tecnología ya está al alcance de todos. Así que tener ordenada la casa definitivamente va a permitir tener una ventaja con respecto a la competencia, que cada vez es más agresiva, en donde las empresas que nacieron después del siglo XXI, pues ya nacieron con este chip, ¿no? Este chip de ser innovadoras, de ser tecnológicas, en donde ya muchas organizaciones no tienen sucursales. O sea, ya hoy en día
los millennials, los centennials y algunas todavía generaciones X ya no se paran en una sucursal. Entonces, no te puedes dar el lujo de tener la empresa desordenada. O sea, es un balazo en el... Si consideras que como lo veníamos haciendo los últimos 50, 60 años, vamos a poder competir con estas grandes empresas que se han posicionado en las redes sociales, en los e-commerce. Entonces, la arquitectura empresarial definitivamente te da una ventaja competitiva. Otra cosa que también te ayuda mucho es el tiempo de respuesta al mercado, el time to market, el famoso time to market, para poder cumplir rápidamente con las expectativas tanto de tus clientes, de tus prospectos, del mercado y del gobierno. Entonces, lo que decía yo, tener ordenada la casa te da una percepción distinta de la organización. No es lo mismo llegar a una empresa donde nadie sabe cómo se hacen las cosas. Imagínate la impresión que puede llevarse una persona que acaba de entrar a la organización y nadie sabe cómo le van a asignar la computadora, el password, el acceso a la red. En cambio, cuando llegas a una empresa donde todo está ordenado y trabaja de una manera muy orquestada, como una gran orquesta donde todos tocan la misma pieza al mismo son, pues es bien diferente la percepción. Entonces, definitivamente nosotros hacemos la invitación de que se den la oportunidad de investigar un poquito más acerca de arquitectura empresarial. Esto no es una disciplina que está únicamente pensada en ingenieros de sistemas. Digo, Charlie y yo coincidimos que somos ingenieros de sistemas, pero realmente tenemos colegas que no son ingenieros, que son tal vez de alguna otra profesión, pero saben de la importancia que es tener este orden, ¿no? Que yo he estado mencionando. Entonces, básicamente eso, Alfredo. Y pues no me queda más que agradecerte la oportunidad que nos diste de poder compartir esta práctica que nos súper apasiona. Y pues ojalá que nos podamos, que se pueda repetir ya sea en nuestro podcast o aquí si tú nos das chances en un futuro. Genial, chicos. Gracias, chicos. Ha sido un gustazo que nos acompañen el día de hoy. Y para ir cerrando, igual les voy a pasar nuevamente. Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo están las redes sociales? Estoy en LinkedIn, me pueden buscar como Carlos Moctezuma Figueroa, pero o también lo pueden escribir así de frente y ahí me pueden encontrar. Y en el podcast es YouTube /arquitectura empresarial y ahí les va a aparecer el canal. Y en Spotify también lo pueden escribir de frente, hablemos de arquitectura empresarial. Y ahí con muchísimo gusto podemos ahí leerlos y cambiar cualquier tipo de anécdota, historia. Y Israel, ¿a ti dónde podemos encontrar? Igual, en LinkedIn es mi principal red, Israel Tavares, y ahí me van a ubicar. Genial, chicos. Chicos, ha sido un gustazo que me acompañen el día de hoy. Realmente, como siempre digo, el que más aprende de los podcasts soy yo mismo, porque es genial tener este tú a tú, digamos, ahí, descargar y conversar con ustedes, y al final se van haciendo las preguntas y realmente se aprende full, se aprende muchísimo en esa parte y ojalá también se pueda transmitir lo mismo a la gente que nos escucha y ahora también ya nos ve. Chicos, un gusto y realmente les agradezco mucho por estar aquí y ojalá, como dice Israel, tengamos más oportunidad de compartir más conocimiento y realmente difundir más estos temas que realmente son importantes para las organizaciones en general. Gracias, chicos, y ojalá nos veamos una próxima vez. Bye, hasta luego. Nos vemos, muchísimas gracias, cuídense mucho.